tema. Hablamos ahora de El Salvador, donde esta semana, en tan solo 3 días, más de un centenar de salvadoreños perdió la vida en una nueva escalada de violencia. Un total de 125 vidas fue el saldo que dejó esta violencia. El Salvador ha sido calificado como uno de los más peligrosos, de los países más peligrosos del mundo por la Organización de Naciones Unidas. Se trata de la primera vez en la historia reciente en que la violencia le quita la vida a más de 100 personas en un periodo de tan solo 3 días. La confrontación armada entre las llamadas maras y los cuerpos de seguridad ha sido la causa de la muerte tanto de civiles como de funcionarios del Estado durante esta oleada. Vamos a hablar sobre ese tema, a ahondarlo. Quiero saludar a Janet Aguilar, experta en temas de violencia, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, la IUDOP. Buenas tardes, señora Aguilar, bienvenida. Muy buenas tardes, Andrea, un gusto saludarlo. Saludo a la audiencia. Gracias. ¿Cuál es la situación actual, digamos, de violencia en El Salvador, sobre todo que tenga que ver con las maras, con esas famosas y temibles pandillas, cuando en el 2012 se hablaba de que el gobierno y las maras iban a entrar o entraron en una negociación para ponerle fin a esa ola de violencia, incluso para poder entregar armas, pero realmente ¿en qué quedó eso? Pues yo creo que El Salvador está atravesando en este momento una coyuntura particularmente crítica y delicada, no solo por el número de homicidios que, como ya usted lo mencionaba, ha sobrepasado las tendencias de años anteriores, incluso de mantenernos en esta tendencia estaríamos probablemente, y ojalá no sea así, superando las 6.000 muertes violentas en lo que va del año, en el transcurso del año, con lo cual podríamos incluso superar tasas de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero más allá del dato, es sumamente preocupante las dinámicas y los patrones que vemos asociados a esta violencia. Por un lado, como ya lo reconocen las autoridades, muchos de los muertos, un buen porcentaje de muertos, derivan de enfrentamientos armados entre la policía y las pandillas, pero además tenemos reiteradamente eventos de ejecuciones sumarias, incluso masacres o asesinatos colectivos que obviamente terminan abultando la cifra de estadística. Es decir, que la situación no solo es crítica por la dimensión elevada de la violencia, sino por estos patrones de violencia organizada que parecen estar detrás de estas muertes violentas, a lo que se suma ahora la sospecha de ejecuciones por parte de la policía que están siendo enmascaradas bajo esta idea de enfrentamientos armados entre pandilleros y miembros del ejército, miembros de seguridad. Claro, pero quiero insistir de todas maneras, señora Aguilar, en el hecho de esta negociación que se dio exactamente en el año 2012 y fue un escándalo en El Salvador justamente por un supuesto acuerdo que habría entre el gobierno y las maras. Incluso el índice de homicidios descendió abruptamente tras la mejora de condiciones carcelarias a varios cabecillas de estas bandas. Es decir, el foco principal de esa violencia en El Salvador se puede atribuir específicamente a las maras. ¿Y qué pasó, insisto, con esa negociación? Porque si descendió abruptamente la violencia y el crimen en esa época, cuando se le dieron mejores condiciones a las cabecillas de las maras en las cárceles, que fue incluso toda una polémica en Salvador, ¿qué ha pasado ahora? Pues desde nuestra perspectiva la violencia ni es ni ha sido producida únicamente por las pandillas. Las pandillas son actores importantes de la violencia, pero no son los únicos. Y en los últimos años, en los últimos, sobre todo meses, hemos podido constatar, por ejemplo, la presencia de grupos armados ilegales, que no son únicamente pandillas. Con lo cual, digamos, esto supone una investigación más a fondo de estructuras paralegales que podrían estar operando para generar violencia, ya sea para actividades de limpieza o ejecución por encargo, o incluso grupos armados ilegales, como sucedió en el pasado, que pueden estar al servicio de ciertos intereses políticos, ¿no? En El Salvador el tema de la violencia ha sido funcional a intereses políticos de turno y de diversos sectores. Pero además, en el caso de la llamada tregua entre pandillas, en realidad no hay evidencia científica
que asocie la llamada tregua a una reducción efectiva de homicidios. Lo que hubo muy probablemente, se presume, de acuerdo a medicina forense, es un enterramiento de muchos de los asesinatos, de los cuerpos que se produjeron en ese periodo. Entonces, esa caída de homicidios puede ser ficticia en términos de que posteriormente se produjo el hallazgo de una gran cantidad de cementerios clandestinos, de hallazgos de cuerpos que muy probablemente habían sido asesinados en ese periodo. Pero más allá de eso, yo creo que algo que vale la pena rescatar de ese proceso es la posibilidad, digamos, de que en algún momento a las respuestas convencionales frente a la violencia y la criminalidad que se puedan derivar de políticas integrales deben sumarse también procesos de diálogo, no de negociación, pero sí de diálogo con estos grupos, que es algo que ellos reiteradamente han venido solicitando. Yo creo que dada la magnitud del fenómeno pandilleril en El Salvador, debemos en algún momento reconocerlos como interlocutores. Además son parte de esta sociedad, ciertamente están produciendo mucho dolor, mucha muerte, mucha inestabilidad en el país, pero digamos en aras de buscar en algún momento la construcción de paz sostenible en este país, habría que establecer algún mecanismo. Y han existido diversos mecanismos de diálogo, pero lastimosamente estos no han evolucionado favorablemente por diversas razones. Mil gracias a Yaneda Aguilar, ella es experta en temas de violencia, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, que nos acompañaba desde Salvador. Mil gracias, señora Aguilar. Muchas gracias.